bienvenidos a esta entrega del día de hoy de Geopolítica. Hoy es jueves y estamos a 12 del mes, número 11 del mes de noviembre. Comenzamos nuestra jornada. Agradecidos como siempre de que estén ahí con nosotros para ver el contenido de este día, también lluvioso como todos los días de esta semana. Nelson Encarnación y Leandro Campos, estamos aquí siempre para este compromiso por geopolítica por todas las plataformas de N Televisión, incluyendo por supuesto N Televisión, que está ntelevisión.com para los que están fuera del país. Como siempre recordamos que el audio en Samantha Radio Online, que se repite a las 10 de la mañana, y también en nuestras redes sociales y lanaciondominicana.tv. Bienvenidos entonces y le damos los buenos días a Leandro Campos, que está del otro lado. Buenos días Nelson, buenos días a todos los amigos televidentes de Geopolítica, a los que están en la República Dominicana y los que comparten con nosotros desde otros litorales del mundo. Así que en esta mañana de noviembre, víspera del viernes, un día del viernes 13, un día peligroso. Sí. Eh, Viernes 13. mojado por las lluvias, por todas las que cayó anoche, que fue bastante, por lo menos en la ciudad de Santo Domingo. Y con reseñas importantes en algunas regiones del país que también cayó mucha agua. Es decir, ojalá que Mucha sea hasta agua. hoy, porque si se siguen saturando, se siguen cayendo aguas en el país con toda la saturación que ya tenemos. Sé que tendremos noticias negativas en el día de hoy con relación a tantas aguas que cayó. Es bastante. Así es. Por, por lo menos que sirva para enfriar el ambiente y el ambiente político de la República Dominicana. Y también el internacional, que está bastante caldeado. Por de pronto vemos qué dice meteorología para este día y las próximas horas. Dice que una zona de baja presión asociada a una onda tropical se ubica al sur del país para continuar provocando humedad e inestabilidad que favorecerán los eventos aguaceros. Eso que va a llover, decir esa palabrería, ¿verdad? Ajá. Moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento desde las primeras horas de este día, Ah, como realmente ha ocurrido sobre varias provincias del nordeste, el litoral costero del Caribe, la cordillera central y la zona fronteriza, y debido a las lluvias ocurridas y las que se esperan, mantiene aviso de alertas meteorológicas ante posibles inundaciones. Esto es aquí en San Pedro de Macorís, en Puerto Plata, el Gran Santo Domingo, Atomayor, Espaillat, San Cristóbal, Santiago, María Trinidad Sánchez, San José de Ocoa, Azua, Hermanas Mirabal, Samaná, El Ceibo, Peravia, San Juan, La Romana, La Altagracia y Pedernales, también allá. Monseñor Noel, La Vega, Sánchez Ramírez, Duarte y Monteplata. Casi mencioné todo el país. Así que tenemos en total 13 provincias en alerta meteorológica y 11 en alerta en aviso meteorológico. Son dos formas diferentes que meteorología maneja esta nomenclatura. Aviso para una cosa y alerta para lo otro. Así que se mantienen esto también en la costa atlántica. Porque va a seguir lloviendo y de manera abundante. Así que la gente que vive en estos lugares que son precarios, que ya sabemos que son vulnerables y Y son están... pocos, son pocas, eso es medio país. No, eso es medio país. ¿Sí?
están en esos lugares vulnerables, tenemos que alertarlos como y Tadeo, baja un poquito alertarlos para que estén precavidos, aunque siempre están precavidos, porque son gente que vive en lugares muy, No, muy precavido vulnerables. no. Ellos lo que viven es asustados. Porque cada vez que hay Bueno, sí. una lluvia, ya saben que viene una tormenta emocional y Sí, sí. espiritual para ellos. No, y Porque está, existencial, es difícil, porque es permanente. emocional, existencial, hermano. Sí, porque es que eso sí, existencial y emocional, porque yo creo que esa Bueno, gente vive tranquilo. ay, no, imposible, imposible. Ayer fueron juramentados los nuevos miembros de la Junta Central Electoral. El presidente de ese órgano, Román Jaques, hizo una proclama ahí que a mí no me gustan esas proclamas que son así como medio, son como hiperbólicas, ¿verdad? Mm. La casa de la democracia. Así es, pero a mí me gustó, Está bien. porque a mí me gusta mucho Casa de la esa demo- palabra. Me gusta mucho esa palabra. Y a yo mí me pienso gusta la que palabra. A mí no no le me gusta gusta. mucho la palabra. Me gusta el Lo que hecho. pasa es que se estuvo ausente en el ejercicio de la Junta Central Electoral. Ese señor no era demócrata, ni creía en la democracia tampoco. Se manejó Bueno, de manera dolorosa. entonces él dice eso, tiene un compromiso, el compromiso de adecentar la Junta, de devolverle, no lo dijo él, pero lo decimos nosotros, de regresarle recuperar la La imagen de la confianza. Junta. Eso Sí, va a ser bastante difícil hasta que se demuestre lo contrario, porque el próximo paso no va a ser darle seguridad a la gente hablando, sino con los hechos. Y los hechos van a hablar en el momento en que se someta la Junta a los vaivenes de los eventos electorales, que son los que ponen a prueba a los miembros de la Junta Central Electoral. Hay que augurar que esto acompañe permanentemente el deseo y la determinación de hacer las cosas bien, que al final lo que perdura como impronta es hacer las cosas bien. Lo otro perdura como mancha. sí, una nota discordante, Nelson, de ese proceso de ayer de juramentación fue la denuncia, digamos, ya fuera de tiempo que hace el expresidente de la Junta, Julio César Cartaño Guzmán, de que él encontró una deuda de más de 2.600 millones de pesos en la Junta. Sí, y a esta hora, ¿Y ¿qué por qué tiene eso? cuál es el problema? O por la Junta es una institución que tiene planes y proyectos. Eso no es la Junta, es que es un problema de deuda, es un proceso que se da No, en la Junta. Ahora, sencillamente la Junta. eso no significa, él no quiere justificar que el desastre que ocurrió en febrero está asociado a eso. Eso fue lo que No, no, quiso no. meter por No. debajo. No, que no venga con ese cuento que el Sí, porque desastre no fue por falta de dinero. claro, claro que El, sí, que el esto es un desastre fue problema por que falta por de falta de carácter, interés. claro, Sí. y Está comiendo ese cuento y ahora, por delicadeza, como diría Balaguer, como para ponerle un buscando nombre indulgencia, a otra cosa. buscando indulgencia de la sociedad. La sociedad no va, Ah, no va a conceder una amnistía. ¿Cómo se le podría llamar esa amnistía? mm. Bueno, una amnistía social, si podemos usar ese término. No le van a conceder una amnistía social No, a no, la no. Junta Ese es un que lastre encabeza. demasiado pesado, que quedará por siempre en la historia de la República Dominicana. Y lamentablemente Castaño y su equipo se van con él hasta la tumba, que no será Claro, tan lejos, por llevarse, cierto. llevarse el, llevarse el penoso récord de haber Eh, propiciado el único evento catastrófico de un fracaso estrepitoso
de un colapso electoral, el único en la historia de la República Dominicana y la historia del Caribe y de América Latina. Así lo tiene Castaño Guzmán. Sí, sí. Habíamos tenido, tanto aquí como fuera del país, mamotretos de elecciones, ¿verdad? Mamotretos, Toyo disfrazado de denuncia elecciones, de pero se van celebrando. fraude, De alguna manera se van denuncia de celebrando, pero este fraude, no, este fue un colapso total. irregularidades, Sí, 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 alegatos. sí, claro. Pero el acto electoral de ir a votar ese día, eso Sí, nunca se falló. daba, se producía. Nunca falló eso. Sí, sí, Entonces, sí. cuando usted se lleve esa hoja, va a ser Eh, difícil. Va a ser es muy difícil duro. conseguir una indulgencia. Bueno, Uf. salió ahí para arreglar su sistema, el doctor Amadeo Peralta, que es abogado especialista en delitos bancarios, es un perseguidor o persecutor como abogado de los delitos bancarios y un abogado penalista y constitucionalista, muy bien dotado jurídicamente. Amadeo Peralta. Vamos a ver entonces cuando se pueda volver a conectar. Amadeo. Amadeo también Eh, postuló para la Junta. Amadeo, no, No, no. no, para la Junta no. Creo que postuló para Ah, la, no, fue que estaba barajado para otro puesto, para un puesto estaba de barajado elección pública. para la Procuraduría General de la Procuraduría República. General de la República, sí, 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 sí. Pues bien, entonces, ayer el, ayer el presidente Luis Abinader estuvo en actividades lanzando la estrategia, ¿cómo fue la estrategia de desarrollo? No, de desarrollo, pero no la nacional. De No, la desarrollo, nacional es una ley. sí. Eh, bueno, y ahí le auguró también, le auguró éxito a la Junta Central Electoral. Y el presidente del Senado, al poner en posesión a la nueva Junta, dijo Ay, ay, sí. que había que abocarse a la Era una gran modificación tarea recuperar la de las confianza, sobre leyes, de las leyes, tanto la ley de partidos políticos como la ley de régimen electoral, que sabemos que en el caso de la ley de partidos políticos fue un mamotreto hecho a la medida de Danilo Medina, y entonces ahí el Tribunal Constitucional en materia en su materia y otros tribunales en materia difusa han enmendado esa ley porque es una porquería monumental, que esa ley no hay que modificarla, esa ley hay que votarla y hacer otra. hay que hacer una ley nueva, evidentemente. Eh, Buen día, Madeo. Gracias, buen día. Un placer para mí estar con ustedes y saludo a ambos y a todo el país. Gracias a ti por estar con nosotros. Fue antes de ayer, me llamó la atención que presentaste una denuncia, ayer fue la denuncia, ¿eh? Ayer ante en la la, mañana, ante la PGR contra un diputado que le está señalando como cabecilla de una banda de geófagos. Geófagos son esa gente que andan comiendo tierra, o sea, cazando solares y parcelas y cosas para apropiarse de ellas, que es una práctica vieja, sobre todo en grupos políticos, en dirigentes políticos o asociados a los partidos que se aprovechan de una condición X para apropiarse de solares y viviendas y cosas de eso. Cuéntame un poco de eso, porque parece medio raro ahora en medio de la pandemia que esa conducta depredadora de alguna gente, no, eso no han disminuido, o andan con mascarilla, ¿verdad? bueno, les digo básicamente, el, nosotros entramos en un estado de pandemia nacional, sobre todo en la justicia, el día 18 de marzo
2020, 18 de marzo, pero el 27 de marzo, cuando ustedes dos y yo nos encontrábamos encerrados en las casas cumpliendo con una ley que declaraba un estado de emergencia, ese diputado se presentó a la comunidad de Punta Rusia y, aprovechando el estado de conmoción prácticamente en que estaba viviendo el país, se apareció con una pala mecánica a la casa de una nacional italiana que se encontraba precisamente allá en Roma, y con una pala y un grupo de policías delincuentes en pleno estado de emergencia derribaron la puerta que da acceso a la propiedad, desalojaron muchos de los materiales de utilidad mecánica en el área ferretera y comenzaron a destruir la casa, concluyendo con la demolición. De hecho, todo eso sucedió bajo la condición de varios delitos. Una, ejecución ilegal de desalojo sin fuerza pública, comenzando por ahí. Dos, sin estar acompañado ni siquiera del Ministerio Público ni del juez de paz, porque precisamente como se trataba de un desalojo ilegal, además en plena pandemia, o sea, solamente pudo hacerse acompañar de policías delincuentes, como ha estado sucediendo en muchas ocasiones. De ahí, así mismo como empezaste la introducción, todo lo que yo te digo no ha de dudarlo. O sea, primero, políticos con el hambre siempre de robarse las arcas del Estado, comenzando por ahí. Segundo, policías que prestan sus armas, prestan el uniforme, nosotros pagamos con nuestros impuestos y se dedican a atracar. Eso es lo que pasó en esa situación. Una vecina de ahí tuvo el valor, te recuerdo que tú no saliste de tu casa ese día, ni yo tampoco. Una vecina tuvo el valor de ir al destacamento de la policía en el municipio de La Isabela, en Puerto Plata, y denunciarle al coronel de la policía que una pala mecánica y un grupo de hombres estaban destruyendo una casa de una señora que está en Italia, y el coronel, en el medio de ese estado nacional, arrancó para allá. Punta Rusia y la playa La Ensenada son comunidades apartadas, inclusive del municipio cabecera de Puerto Plata. Son comunidades que colindan con Montecristi. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el coronel llega allá, ya la mayoría de los que habían participado en la destrucción, porque habían pasado más de como 3 horas del hecho, habían huido del sitio, pero el coronel logró apresar a un empleado del diputado y al operador de la pala mecánica junto a la pala. De hecho, el empleado del diputado Gregorio Domínguez, alias Fausto de Santiago, portaba una pistola en ese momento, inclusive sin documentos, y hasta ahora nadie ha podido ver si de verdad es ilegal o si tiene documentos o si fue que lo había dejado en su casa. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el coronel se lo lleva para el destacamento de la policía, eso está a una distancia de 40 minutos entre el lugar del hecho y el destacamento de la policía. Pero cuando llegan allá, el coronel se encuentra, él lo ha manifestado, con una serie de llamadas por parte de en ese momento, candidato a diputado. Llamada inclusive de otros militares. Y peor aún, llamada de 2 ministerios públicos tratando de que el coronel soltara a esa gente. Oiga bajo qué alegato de que esa propiedad es de ese diputado. Entonces, ¿dónde están todas las fallas, todos los delitos y toda la delincuencia que ahí se está cometiendo? Una, esa señora italiana tiene tiempo que había adquirido ese solar y tiene tiempo construyendo esa vivienda ahí. Ese diputado a finales del 2019, realizó lo que le llaman un deslinde administrativo, que eso ha sido un verdadero desastre en la jurisdicción inmobiliaria. Los deslindes administrativos, con eso él logró deslindarse
administrativamente en un escritorio en combinación con el director regional de mensuras catastrales, Departamento Norte, se deslindaron cerca de 40 residencias que ahora mismo no te puedo decir el valor incalculable de tú intentar robarte cerca de 40 propiedades con un deslinde administrativo de unos terrenos que nunca han sido tuyos, que tú nunca has pasado por ahí, ni siquiera eres de esa zona. Entonces, ¿qué sigue sucediendo? El coronel de la policía envía hacia la Fiscalía de Puerto Plata al detenido con el arma ilegal, al chofer de La Pala, y deja retenida en el destacamento La Pala. ¿Qué sucede a las varias horas? La comandancia policial de Puerto Plata y la fiscalía están a 1 hora de distancia también del destacamento de la policía de Villa Isabela. ¿Qué sucede? No bien han transcurrido 4 o 5 horas cuando de allá para acá vienen las personas que demolieron la casa de manera ilegal, cometiendo delitos previstos en el código, denunciados por el coronel. Simplemente lo despacharon a su casa todos, o sea, eso no puede ser. Pero ¿qué sucede? Llaman a la italiana allá a Roma. Siempre te voy a recordar, estamos en un estado de emergencia en ese momento, y a los 3 días... Italia cerrado totalmente para esa fecha. En gran problema. Amadeo. Sí. Pero ahora se supone que ahora es diputado. ¿En qué estado estamos en este momento? Ya eso pasó por la justicia, fue llevado a alguna instancia, y ¿qué ha pasado con eso? ¿Cuál es la respuesta de la parte judicial? Vamos a la pausa para cuando regresemos Amadeo le dé toda la explicación con tiempo suficiente. Vamos a la pausa y venimos a seguir conversando con el abogado Amadeo Peralta. Seguimos en Geopolítica de este día conversando con el abogado Amadeo Peralta. Está desarrollando está haciendo una narración de un hecho que no es nuevo aquí en la República Dominicana, pero que no por ser viejo se pueden pasar por alto este tipo de cosas. Entonces cuando tú presentas cuando ayer presentas tiene que te saliste, Amadeo, ¿qué pasó, Amadeo? Bueno, la verdad que en lo que llega Amadeo ya está. Bien, Cuando presentas la denuncia en la PGR, ¿qué ocurrió? ¿Me escuchan bien? Sí. Perfectamente. Ok, precisamente en el día de ayer depositamos una querella con constitución en actor civil ante la Procuraduría General de la República por la condición privilegiada que tiene ese diputado aún realice actividades delictivas. Fíjate qué contrariedad de la ley, que le concede jurisdicción privilegiada. Entonces, la propia víctima ha estado presente en todas las denuncias y en las actividades de ese proceso. Y ya llegó la señora. Sí, ella llegó. Peor aún también. No bien ella llega, ella va a la propiedad y ya el diputado está terminando de recoger los escombros de lo que era su vivienda, y imagínate, ella sola, desesperada, se queda metida ahí dentro de la propiedad. ¿Qué hace el diputado? Llaman a la Fiscalía Puerto Plata, y de Puerto Plata baja una fiscal y se la lleva presa, o sea, en contubernio total con un acto delictivo. Una fiscal que inclusive tiene una querella en la mano a requerimiento de esa señora porque le han destruido su casa, porque quien lo hizo andaba portando un arma de fuego ilegal, porque no tenían autorización ni orden de fuerza pública. O sea,
No investigó Y, nada, es- se confabuló y con esa la fiscal, delincuencia. y esa fiscal se pone del lado del delincuente. Pero ¿y cómo? ¿Y en qué que estamos entonces? No, 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 así ha estado pasando con ese y varios casos. En principio, yo me estoy refiriendo al caso de la señora. En un momento me voy a trasladar a hablar, a mencionarte más atrocidades que han sucedido en la zona. Al suceder en estado de pandemia y a suceder en un campo, la gente, o sea, no tenía cómo acceder a la capital, por ejemplo. Entonces, precisamente depositamos esa querella en el día de ayer ante la Procuraduría y nosotros hemos estado pidiéndole tanto a la Procuradora General de la República como a la licenciada Jenny Berenice Reynoso, directora de persecución del Ministerio Público, que realicen una investigación sobre la forma y el origen de cómo se obtuvieron esos títulos, de los cuales nosotros tenemos la prueba del fraude, de qué hicieron en el registro de títulos del Distrito Nacional para robarse todos esos terrenos que siempre eran conocidos como terrenos del Estado y que el Instituto Agrario Dominicano los había repartido mediante titulaciones a la mayoría de las personas que ocupan esos predios y han construido sus casas. Cada palabra que yo te hablo y te digo y te repito, lo hago porque yo conozco a cada persona desde hace años ahí en la zona. Yo conozco a todo el mundo en esa zona. O sea, te hablo por vivencia propia, no por la vivencia de un abogado que ha venido a un cliente a contarle su versión. No, yo la conozco a plenitud. Entonces, ¿qué sucede? Ahí hay personas que... ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Okay. Ahí hay personas como por ejemplo el caso de un empresario que se llama Ramón Reynoso. Ese señor tiene 25 años que construyó una residencia veraniega que cuesta millones de pesos en Punta Rusia. Ese señor estaba amparado en una titulación que le había dado el Instituto Agrario Dominicano. De manera prácticamente sorpresiva se encuentra con el hecho de que su casa, una compañía que se llama Franasil, propiedad de Abraham Selman Hasbun, se ha deslindado su casa y como 40 residencias más de extranjeros y de dominicanos. Y inmediatamente cesó un poco el estado de emergencia. A ese señor le ha comenzado con una presión judicial delictiva a través del abogado del Estado en Santiago, y ese señor la semana pasada lo desalojaron de su casa. O sea, al amparo de la ley, al amparo de nuestros funcionarios, a ese señor le han robado su casa. El pueblo está indignado con esa situación. O sea, no es posible que usted tenga su casa, que usted tenga 20, 30 años, 25 años con su casa, y que de buena primera aparezca yo con un título. O sea, que yo aparecí en el 2019 diciendo, salte de mi casa, que ya eso es mío. Y si no sale, va a caer preso. Y te voy a desalojar y va a caer preso. Y autoridades en República Dominicana se prestan para eso. Amadeo, Qué yo estoy barbaridad. sorprendido. Yo estoy sorprendido porque yo sé que aquí existe mucho problema con el asunto del doble título y ha habido varias mafias históricamente. Pero, y esa señora, igual que el señor de ahora, no sustentan un título de propiedad con relación a ese inmueble. Pues que yo no estoy entendiendo. Una escritura de la IAD que vale como título. Tienen un título que te entrega el Instituto Agrario Dominicano, donde te consigna como propietario de X porción de terreno dentro de esa parcela. El tú Es un tener título 30 provisional. años, el tú tener 30 años con tu residencia, te reitero anteriormente que yo he estado en esa casa muchas veces, en la casa de Ramón Reynoso, y el tú tener unas residencias con todos esos años de construida, o sea, se supone y está claro que tú no tienes problema con nadie. Él nunca ha estado en la justicia con ese caso. Sorpresivamente se encuentra con que le han robado su casa.
Yo te ¿Y la hago señora inclusive- italiana tiene título igual o tiene título formal No, del no. registro de título? Igual también que el señor, como lo tienen todas las personas que tienen residencia veraniega en la zona y que nunca habían tenido problemas y que hoy le están robando sus casas a través del abogado del Estado. Fíjate que nosotros lo que estamos solicitando es nada más una investigación, porque si a ti como abogado o como funcionario judicial ahora mismo te llevan una solicitud de desalojo, por ejemplo, de una casa de una persona, no solamente que tiene 30 años con su casa, sino que él te dice, señor, pero ¿de dónde esta gente sacaron que ellos se deslindaron mi casa? Si para un agrimensor deslindarse en mi casa tiene que contar con mi anuencia porque esa casa nunca ha sido de él, y tú te haces de la vista gorda, o sea, prácticamente te confabula con el sistema delictivo. Entonces, de eso seguir sucediendo en Punta Rusia y en la Ensenada, la inversión extranjera, el clima de la seguridad jurídica está ahora mismo mandado a la basura. Peor aún por un diputado que ha jurado cumplir y hacer cumplir las leyes. Un diputado que supuestamente va al Congreso y va a legislar en beneficio de la sociedad y de la nación y hace todo lo contrario. Entonces, yo le aseguro a ustedes, se lo aseguro primero como abogado, se lo aseguro como ente, que ese tipo de situaciones no me dejan ni dormir, las injusticias sociales. Yo le aseguro que desde que la Procuraduría General de la República hasta la propia Policía Nacional inicie solamente la investigación, ahí mismo ese caso explotó porque yo lo conozco. Amadeo, una pregunta importante, porque me llama mucho la atención. Pero se supone que un desalojo tiene un protocolo y tiene que estar previsto de alguna sentencia que le adjudica a esa persona ese terreno. De lo contrario, es algo de delito común. Lo consiguieron, pero Sí. Abraham Selman, que Ajá. no es amigo mío, pero es hermano de mi amigo Eduardo, tiene mucho poder en Puerto Plata y esa zona. ¿Qué tú crees? También, pues yo solamente quiero significar para que los amigos televidentes que nos están viendo en este momento pudieran entender cómo radica el problema. Si esa persona para practicar un desalojo tiene que tener una sentencia. ¿Existe una sentencia de ellos para practicar ese desalojo? Porque el problema hay que buscar en la justicia. Exactamente, Sí. para que podamos entender cómo es que anda el asunto. Mira, en el Esa caso de la práctica es señora... vieja, yo sé que es así. Sí. Mira, en el caso de la señora Nelly Capellán, por ejemplo, la oficina del abogado del Estado emitió una certificación que dice que nunca ha emitido orden de desalojo ni de demolición de la vivienda de esa señora, ya que nunca ha conocido su caso. Entonces, y cuando el abogado del Estado, que es el autorizado a procesar un expediente de esa materia, te da esa certificación, ahí de una vez se configuran todos los delitos, que es de violación a la propia ley de otorgación de fuerza pública, ahí se configuran delitos de asociación de malhechores, de violación de propiedad privada, de destrucción de propiedad privada, de usurpación de funciones. Cuando ellos se presentaron en esa zona apartada, precisamente lo hacían simulando ser oficiales de la policía escritos a la oficina del abogado del Estado ante la jurisdicción inmobiliaria. Y lo que hicieron fue cometer un delito grave, peor aún, por parte de en ese momento, candidato a diputado y hoy diputado, y secretario de la Cámara de Diputados. O sea, a eso que yo le llamo la atención. Ay, mi madre. O sea, Anda, al diablo. Él es Ay. secretario del bufete directivo. exacto, entonces ahí es que yo le llamo la atención. Coño. Y O sea, entonces, ¿en qué maldito país es que yo estoy viviendo? ¿Dónde fue que yo nací? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, no solamente hacen eso, no, el agarran país preso bendito. agarran El país preso al bendito, empleado. Los malditos somos nosotros. Exacto, agarran preso al empleado, al palero, a la pala mecánica, e inmediatamente comienza el tráfico de influencias para que lo despachen, y logran que lo despachen incluido con una pistola ilegal, y que al día de hoy no hayan preso por esa situación. Nosotros andamos mal como país si esto sigue. O sea, imagínate esa nacional italiana, cada vez que ella ha ido a su consulado, ha llamado o se ha comunicado con su gente en Italia, todo el mundo pone en duda la seguridad jurídica en República Dominicana.
por parte de un diputado. O sea, eso es muy grave. Pero te voy a hacer también punto y aparte. El señor El Buzo, en la comunidad de Punta Rusia, tenía un restaurante con las mismas características que tiene, por ejemplo, el típico Bonao, que es el más conocido por ustedes. Y el diputado Gregorio Domínguez se deslindó esa propiedad también de manera ilegal totalmente y comenzó a reclamarle que se le salga, que ese restaurante es de él y de varias cabañas que él tiene al lado del restaurante. ¿Y qué sucedió en una madrugada? Llegaron dos personas en un motor, le dieron candela al restaurante, que es de cana. Ustedes saben que eso es inflamable prácticamente, la cana desde que ve candela. Cuando fueron a dar candela, unos perros realengos que estaban ahí comenzaron a ladrar, porque el perro realengo inclusive ladra más que el perro de raza, como dice uno. Y ahí se despiertan los que están durmiendo en la cabaña y se encuentran entonces con el inicio del incendio. Pero hay una cámara vecina que de cualquier manera capta quién se acercó a ese restaurante a causar ese incendio y quién huyó en el motor. ¿Usted sabe lo que hizo cuando el señor fue a la policía el otro día? La policía del DICRIN en la Isabela se llevó el DVR y el DVR al día de hoy se perdió. Y nadie ha querido auxiliar a ese señor que le quemaron el restaurante. Pero todavía ahí está bien, todavía yo no he seguido. Oye, fíjate cómo la policía se confabula para ocultar y robarse el DVR de una casa vecina para que no se sepa quién fue que hizo el incendio. Pero a los pocos días el diputado se apareció con una pala mecánica al restaurante reducido a cenizas y donde habían 3 cabañas, la desalojó y también la demolió. ¿Y qué ha pasado al día de hoy? Al día de hoy lo único que ha pasado es que ustedes se están enterando de eso, no ha pasado nada. O sea, las autoridades se han confabulado prácticamente con el sistema delictivo. Pues por eso es que nosotros hacemos un llamado, que ahora es que se está enterando la Procuradora General de la República de la ocurrencia de esos delitos, y también comienzan a enterarse los diputados de ese compañero que tienen al lado haciendo todos esos desmanes. Para colmo de colmos, prepárense también ustedes, cuando viene a ver le va a tocar, la señora Nelly Capellán, que le demolieron su vivienda en pleno estado de pandemia, sin orden de fuerza pública, una gavilla de delincuentes haciéndose pasar por policías también, comienza a denunciar el hecho y lo que recibe como sorpresa es una acusación por difamación e injuria contra el diputado. O sea, nos estamos volviendo locos en este país, por Dios. O sea, te roban lo tuyo, te demuelen tu vivienda y te quieren prohibir hablar de por Dios. O sea, ¿a dónde diablo, o sea, ahora mismo estamos? Y excúsenme la indignación, pero es que yo le digo, yo conozco a todo el mundo ahí. No, lo entiendo, mire, entendemos. eso tiene que llegar lejos porque la ley contempla, y usted como abogado lo sabe más que yo. Oye, Leandro, tú te vas a hacer el ingenuo ahora. ¿A dónde va a llegar eso? Pero bien, pero espérate. Es decir, contempla castigo a los alguaciles si estuvieron envueltos, a los policías y a los propios personas que ordenaron eso, porque es que yo no logro entender, yo no creo que todavía en este tiempo, yo sé que aquí hay una mafia alrededor de registro de títulos, pero eso es muy viejo, sí. Hay que buscar hacia adentro, porque no solamente ahí, eso es en el país entero, en el país entero. Bueno, el diputado tiene que probar, el diputado tiene que probar de dónde está el origen de esa propiedad. Si tiene un título, ¿cómo tuvo esa propiedad? ¿La compró? ¿Se la asignaron? Claro. Y yo pienso que nosotros estamos obligados a escuchar también la otra versión. Mira,
yo te voy a explicar para que ustedes no se sorprendan. Cuando ustedes hablen con el diputado, el único argumento que el diputado le va a decir es: yo tengo este título, yo tengo este título, yo tengo este título. Ahora, yo le hago una pregunta a ustedes. Pero el origen. El origen, él va a evadir la pregunta. Y yo tengo la prueba de lo fraudulento que fue, de cómo obtuvieron eso en el registro de títulos. Él nada más se va a circunscribir ahí y después le va a decir, no, porque ese abogado también lo condenaron porque se metió en la tierra. Miren, recuérdense que yo le dije a ustedes que yo conozco a todo el mundo ahí. Yo fui víctima de esa banda criminal que se está robando esos terrenos, víctima. Yo tengo una casa en la zona y a mí me acusaron sin yo haberme robado nada, teniendo yo un título del IAD, me acusaron de haberle robado una tierra a ellos que nunca han andado por ahí, nadie lo conoce, o sea, son buscatierras, robatierras, ladrones de terreno del Estado, entre todos. Y me llevaron a Puerto Plata con una acusación, mire, vergonzosa, inclusive a nivel procesalmente jurídico. Y es verdad que una jueza bandida ordenó el desalojo, es verdad. Ahora, ¿qué sucede? Fíjate que te estoy diciendo todo lo que él te va a decir para que ya tú lo tengas de antemano. Es verdad, pero ¿qué hizo el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional reconoció que yo era propietario también de mi casa y anuló esa decisión. Pero él no te va a decir, fíjate que te estoy mencionando hechos graves, contundentes, con la seriedad debida. El diputado nunca te va a decir, por ejemplo, por qué él duró 6 meses de prisión en la cárcel de La Victoria. ¿Cómo? Precisamente por estafa y asociación de malhechores. Él no te va a decir, cuando viene a ver, él te puede enseñar al día de hoy un papel de buena conducta, como lo tenía César el abusador. Ahora, Amadeo Peralta te está diciendo, ve a los archivos de la Penitenciaría Nacional de La Victoria, que ahí no lo han podido borrar. Ve allá. O sea, tú estás viendo cómo yo me estoy adelantando a decirte realidades para que no te deje confundir. Ya. Sí. Usted puede ir hoy al primer juzgado de la instrucción de la provincia de Santo Domingo, que es donde reposa el expediente, donde esa persona duró 6 meses preso en La Victoria. Amadeo Peralta nunca ha estado preso. Amadeo Peralta ha sido víctima de una maldita banda a la cual él hoy ha estado denunciando de manera responsable. Yo me vi en la obligación, inclusive en el momento, de adquirir una carta constancia. Precisamente tuve que comprársela a uno de los delincuentes para yo poder tener un poco de tranquilidad, porque las propias autoridades en ese momento del gobierno anterior estaban confabuladas con Estoy haciendo una denuncia responsable de que yo fui víctima de la banda, de que yo tuve que comprar una carta constancia fraudulenta. Yo tuve que dar 7 millones, acceder a una extorsión, a un chantaje por parte de ese grupo. Y hoy, ¿Cómo va a ser? o sea, para que se sigue. Inmediatamente pregunten, deme los papeles de cómo ustedes consiguieron estos títulos, se va a armar el juidero. Yo llevo un caso, ¿me Se escucha? puso horizontal Está doblado ahora, Amadeo. Sí, lo que pasa es que se entró una llamada. No, pero mira, que no la cojan, túmbala. No, Ahí yo te la fuiste. tumbé. Sigue hablando, La verdad te que estamos oyendo. es un caso jodido, macho. Este país está... No, oye, pero eso es una cosa. Eso pone los pelos de punta. Eh, Eso yo, exacto, yo conozco el caso en no tiene, total plenitud. no tiene video, te está oyendo bien, pero no tiene video. Yo tendría que salir de nuevo para entrar porque No, enciende la cámara, que está apagada. Enciende la cámara. Dale. Dale, te estamos oyendo bien. No te preocupes, dale.
Ok, cuando yo le dije que yo conozco el caso a plenitud, o sea, no fue que me lo contaron, nada de lo que yo le estoy diciendo, yo lo conozco. Entonces, ¿Y lo viviste? y lo viví en una ocasión en la jurisdicción de San Cristóbal, hay personas de las que pusieron a figurar como propietarios de esos inmuebles allá en ese campo de Puerto Plata, que viven en algunos campos de San Cristóbal. Y yo lancé una demanda en desconocimiento de filiación con la supuesta gente que ellos están diciendo que son familia de cuando Cristóbal Colón. O sea, una locura, por Dios. Y el juez de la Cámara Civil y Comercial de San Cristóbal le dio un plazo de 5 días para que deposite. Este fue. Bueno, la conexión se puso difícil, Amadeo se desconectó, pero realmente es una denuncia que este país tiene que No, poner la atención, no, eso es gravísimo. porque eso ocurrió también en parte de la zona del este, que logró en algún momento hasta la intervención de embajadas de otros países, porque aquí no había Claro. resguardado el Estado de Derecho. Porque desde hace tiempo, desde antes de apropiarse de Bahía de las Águilas, ha habido una mafia alrededor de las tierras, sobre todo de las tierras turísticas del país y otras tierras, porque esa es una práctica que viene después de aquí de Trujillo. Aquí hubo un festín Aquí el único ladrón de tierra que hubo fue Trujillo. Era el después, solo, ¿verdad? después de Pero después Trujillo. se democratizó el robo de la tierra en la Claro, República y comenzó el Dominicana. reparto, y el reparto Sí. empezaba en el registro de títulos. Es decir, aquí todos los generales después de Trujillo agarran, se repartieron la mayoría de la tierra del país. Amadeo, sigue No en el hay aire. ningún No tiene, daño. no tiene video, pero está en el aire. Sí, todo el generalato Ok, comenzó a repartirse tierra y coronel en el país. Y Entonces los el juez de San capitanes y Cristóbal todo más abajo. le dio 5 días para que demostraran su filiación y para ya pudieron. para que depositaran los documentos que le dieron origen a esas cartas constancias que habían obtenido para titular esa tierra en Puerto Plata. ¿Qué sucedió? Todo eso se le notificó. En la próxima audiencia, que la fijaron como un mes posterior, van a pedir una prórroga, pero todo es para perder tiempo. O sea, no lo iban a depositar porque no lo tienen, lo desaparecieron. Entonces, el juez de la Cámara Civil de San Cristóbal se vio en la obligación de imponerle una astrente diaria de... Se fue de Ay, nuevo, Amadeo. Amadeo. Qué pena. Bueno, le fijó un pago obligatorio, el atriente, un Bueno, pago obligatorio por cada día de por incumplimiento de lo cada que día determine dejado el de... juez. Sí. Digamos, 5.000 pesos diarios si usted no cumple Bueno, con esto, esta disposición. es lamentable no tener ya al final con Amadeo porque ya el Coño, programa sí. está a punto de terminar. Pero es una No, alerta importante para que las autoridades pongan atención, que como Amadeo y esa señora y esa persona en Punta Rusia, muchos dominicanos han pasado por la misma situación a partir de bandas que se dedican a eso. Yo no conozco en detalle, estamos en la obligación de escuchar la otra parte para que va, pueda dar su versión sobre Amadeo, esos hechos. Amadeo, Sí. nos queda un minuto exactamente. Bueno, solamente ya te concluyo diciéndote que el juez de San Cristóbal me dio un auto de liquidación de astrente por 1.080.000 pesos varios meses después, porque no apareció nunca. Con ese auto, inclusive, yo embargué la casa como de 10 de esos bandidos que se hacen pasar por como titulares de esos terrenos sin haberlo podido demostrar. Pero nosotros simplemente llamamos a la Procuraduría General de la República que inicie una investigación y que intervenga en la oficina del abogado del Estado en Santiago, sobre todo en relación con ese tipo de procesos. Tenemos todas las pruebas. Bueno, hubo una denuncia gravísima. Ayer me llamó la atención cuando la vi. Digo, bueno, vamos a hablar con Amadeo para conocer de primera mano qué es lo que está pasando. Dejamos abierta
hemos abierto el programa para que si el diputado Fausto Domínguez, ¿qué se llama? Gregorio Domínguez Domínguez, alias Fausto, secretario de la Cámara de Diputados. ¿Y de qué grupo es Gregorio Domínguez? Del Partido Revolucionario Moderno. Ok. Gracias, Yo me imagino que el presidente Luis Abinader, que no quiere meterse en problemas judiciales, en los problemas que tengan que ver con el Ministerio Público, y lo veo muy bien, pero hay cuestiones que trascienden el propio deseo del mandatario, porque en su gobierno no se debe permitir este tipo de cosas, y hay acciones que dependen del Poder Ejecutivo, o sea, los policías que están haciendo tropelías, el jefe de la policía depende del Poder Ejecutivo, etcétera, etcétera, y este tipo de cosas crean manchas en las gestiones, que aunque el Ejecutivo no tenga nada que ver con eso, termina pegándosele a él. Entonces, No, y además deberían tomar alguna acción. Es de la Suprema Corte de Justicia, porque la jurisdicción inmobiliaria depende de manera directa de la Suprema Corte de Justicia. Sí, pero ahí el tema es del abogado del Estado, que tiene que ver con, que es el Ministerio Público en la jurisdicción inmobiliaria, y tiene que, porque Mira, te voy a decir una cosa, todos de una u otra manera son corresponsables de la ocurrencia de los delitos, sobre todo una vez yo te lo denuncio y te remito al artículo 148 de la Constitución de la República, que establece la responsabilidad de los funcionarios cuando por una actuación antijurídica o una omisión, o sea, eso cuando se hacen lo loco, Sí. le causan un perjuicio a un tercero sabiendo lo que está pasando. Bueno, gracias, Amadeo. Y gracias a ustedes también por su atención este día. Mañana, Dios mediante, a las 8 de la mañana estaremos de nuevo con otra entrega de Geopolítica. Sigan con EN Televisión.